Colombianas y colombianos, hoy quiero hablarles de un hecho de gran importancia para el proceso de paz de Colombia. El pasado mes de febrero, en la reunión que sostuve con Manuel Marulanda en Los Pozos, acordamos la creación de una comisión que presentara recomendaciones a la mesa de negociación para la disminución del conflicto, la erradicación del secuestro y la lucha contra el paramilitarismo. Esa tarea está cumplida y sobre la mesa están un conjunto de recomendaciones concretas que abren nuevas posibilidades a la paz. Todos en nuestra patria tenemos el mismo anhelo: vivir en una Colombia en paz, sin secuestros, sin extorsión, sin actos terroristas, sin ataques a las poblaciones, sin masacres, sin violencia, venga de donde venga. Hoy la violencia se genera por la confrontación con los grupos guerrilleros y por sus acciones en contra de los colombianos y de nuestra infraestructura. También se genera por el accionar violento e indiscriminado de los mal llamados grupos paramilitares o de autodefensa. A ambos tipos de organizaciones las combatimos porque nuestra obligación es la de proteger a todos los colombianos de su accionar violento. Pero adicionalmente con la guerrilla hemos iniciado un camino orientado a encontrar soluciones por la vía política mediante el proceso de paz que estamos adelantando. El proceso no ha significado en ningún momento que nuestra fuerza pública deje de cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos y de enfrentar a todos y cada uno de los grupos ilegales. Por el contrario, y como lo he dicho en otras oportunidades, hemos fortalecido nuestras Fuerzas Armadas y hoy nadie pone en duda que son mucho más eficientes y sus resultados son mucho mejores. Pero quiero ser enfático. A los grupos de autodefensa o paramilitares los combatimos por convicción. Se equivocan quienes tienen la falsa idea de que los combatimos para proteger a la guerrilla. No. Las instrucciones que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas he dado desde el comienzo de mi mandato son claras y precisas. Nuestra fuerza pública debe perseguir por igual a todos los que están por fuera de la ley. Lo anterior no se opone en ningún momento a la continuidad en la búsqueda de una solución política, tal como lo estamos haciendo con las FARC. Creo, al igual que la mayoría de nuestros compatriotas, que la salida negociada del conflicto es la más adecuada, más aún en las actuales circunstancias por las que atraviesa el mundo. Precisamente, en el marco de este proceso, en la reunión con Manuel Marulanda para definir si este continuaba o no, acordamos la creación de una comisión que le diera, reitero, recomendaciones a la mesa, especialmente sobre dos temas: la disminución del conflicto, lucha contra el secuestro, y la lucha contra el paramilitarismo. Todos los colombianos queremos que en nuestro país no se secuestre más, que no se extorsione más, que no se realicen más masacres, ni se usen más minas antipersonales, ni se recluten más menores, es decir, que no se ataque más a la población civil. Este es el deseo de todos y se logra construyendo acuerdos. Hoy, en el proceso de negociación con las FARC, están abiertas las posibilidades de lograr acuerdos que permitan reducir y acabar el conflicto. No obstante, el camino por recorrer no es corto y las dificultades no han sido pocas. Todos creemos que mantener la negociación bajo el marco de la confrontación presenta enormes dificultades, pero también para todos es claro que es necesario avanzar en la negociación para poder acabar con el conflicto. Por eso hemos dicho que es fundamental que el proceso de negociación le muestre resultados a ustedes, a los colombianos, a la comunidad internacional, y que estos resultados sean el producto del compromiso de las partes de llegar a acuerdos que le pongan fin a esta confrontación que tanto sufrimiento ha causado. El martes pasado, la mesa de negociación recibió el informe de la Comisión de Personalidades, que contiene una serie de recomendaciones sobre los mecanismos para disminuir el conflicto y acabar con el paramilitarismo. En cualquier proceso de paz, y más aún en el nuestro, este es sin duda un hecho de enorme importancia que abre nuevas posibilidades para llegar a concretar la paz. Esta comisión estuvo conformada por un grupo de personas designadas por cada una de las partes, a las cuales se le encomendó la misión de elaborar sugerencias y alternativas sobre estos dos temas. Dicho informe se presentó de manera unánime por los 3 miembros que patrióticamente terminaron la misión encomendada.
Esto es importante, pues demuestra que a pesar de tener posiciones y enfoques diferentes sobre los temas que se discutían, fue posible llegar a un consenso. Las sugerencias presentadas permiten ver cómo y de qué manera podemos alcanzar la paz en concreto. Se trata de una serie de alternativas que le dan un contenido específico a lo que es una solución política. Quiero hacer énfasis en que las recomendaciones que contiene el informe se formulan a la mesa de negociación para que allí es donde se adopten las determinaciones que consideren convenientes. Este documento es valioso porque muestra un horizonte de paz, un horizonte de las etapas que necesariamente deben cursar en el proceso de negociación para llegar a un feliz término. Yo diría que es una carta de navegación que ayuda a la construcción del proceso de paz e invita a la concreción de acuerdos entre las partes. Con relación al silencio de los fusiles, el informe reconoce que la negociación en medio de la guerra es insostenible y plantea que se avance en la construcción de un clima de paz. Para esto se propone una tregua bilateral entre el Estado colombiano y las FARC de 6 meses, prorrogable por acuerdo entre las partes. Esta implicaría compromisos de ambas partes que incluyen la cesación de combates y la cesación especialmente de actos de hostilidad contra la población civil, lo que significa, entre otros, no más secuestros, extorsión, toma de pueblos y atentados contra la infraestructura energética, petrolera y vial del país. En otras palabras, significa que así como cesan las confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y las FARC, cesan también las acciones contra la población civil. Lo anterior, sin embargo, no implicaría la suspensión del ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de las Fuerzas Armadas y de Policía en cuanto a otros grupos ilegales se trata. Una propuesta como esta debe contar con mecanismos de verificación adecuados, y en esto quiero ser muy preciso. En caso de que la mesa de negociación avance en esta dirección, el gobierno nacional va a ser muy cuidadoso en los instrumentos que se adopten para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. La recomendación de la Comisión es avanzar en la negociación de la agenda. La Comisión propone que mientras se desarrolla la tregua, la mesa de negociación con base en la agenda común llegue a acuerdos sobre las materias específicas que conformen el temario para una reforma constitucional, unas modificaciones legales y acciones por parte del Ejecutivo. Como etapa final del proceso, la Comisión propone que la mesa escoja si debe convocar a una asamblea constituyente o citar un referendo popular con el propósito de que los colombianos participen y decidan si adoptan las reformas constitucionales propuestas por la mesa. En caso de que la decisión que se adopte sea la de convocar una asamblea constituyente, esta estaría mayoritariamente compuesta por diversos sectores nacionales elegidos popularmente y en ella también participaría la insurgencia. Quiero resaltar que estas propuestas, como ya lo han dicho los miembros de la Comisión, no afectarían el proceso electoral que se avecina el próximo año. Es importante que todos entendamos que la política de paz no puede ser una política del gobierno de Andrés Pastrana, sino que debe ser una política de Estado y como tal involucra y respeta a todos los que estamos en este momento en el país. Este sería el fin de la confrontación armada que por casi 40 años ha padecido nuestra querida Colombia, el cual incluye que las FARC depongan las armas y que hagan el tránsito definitivo a la actividad política, donde deberán contar con todas las garantías para su ejercicio. También se presentan múltiples acciones para combatir a los grupos de autodefensas ilegales, las cuales son otro valioso aporte para disminuir la violencia. El informe ratifica que muchas de las acciones que estamos adelantando en esta materia deben fortalecerse y algunas otras que se sugieren para poder ser implementadas. Hay ideas importantes que debemos analizar. Es posible que muchos formulen descalificaciones prematuras sobre las recomendaciones que allí se consignan. Sé que otros, sin importar qué alternativas existan, siempre le dirán que no a la solución política. También hay otros que, sin siquiera conocer las propuestas, las desechan. Pero es el momento de ver con grandeza y sin egoísmos las posibilidades de paz para Colombia. Este
Es un buen trabajo que quiero agradecer de manera muy especial a los miembros de la comisión, a los doctores Vladimiro Naranjo, Carlos Lozano Guillén y Alberto Pinzón, su dedicación y su esfuerzo patriótico para presentarle a la mesa de negociación un trabajo serio y juicioso. Invito a los diferentes sectores del país para que reflexionen sobre el texto completo de las recomendaciones, a que hagan sus aportes constructivos y sobre todo a que vean que la paz sí puede llegar y que alcanzar acuerdos que disminuyan la violencia sí es posible. Hay un nuevo horizonte para la paz. Avancemos con optimismo. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Bueno.